Es difícil transmitir en momentos de tanta incertidumbre y desazón un mensaje que contenga a cada uno de los integrantes de la sociedad. Seguramente todos tenemos razones y justificativos para defender nuestra posición, pero está claro que la población en su conjunto no ha tenido respuesta de los representantes que nos vienen gobernando por décadas, y la razón está en la insistencia de aplicar políticas fracasadas hasta el hartazgo, intentando avanzar a contramano, y acá estamos, en el mismo lugar de siempre. Por inoperancia, impericia o negligencia, nos han llevado a una situación impensada de división social grave, de culpar a quienes todos los días educan, cuidan, curan y apuestan al trabajo, honrando a nuestro país y a sus pares, sometidos a similares discursos y efectos negativos, inflación, incertidumbre, inseguridad, lo que produce una desesperanzadora realidad, no haciéndose cargo de sus desaciertos con infundadas justificaciones, pandemia, sequía, Fondo Monetario, etc. Sin embargo, nuestros países vecinos y hermanos han padecido las mismas situaciones o similares, que aún con dificultades han sabido superar. Parece que aquí no saben, no pueden o no quieren resolverlo. Sin embargo, en la Argentina y en los argentinos sobran ejemplos de que no somos un pueblo fácil de derrotar. No somos un pueblo que se abandone en la desazón. ¿Cuántas personas, cuántas empresas logran que su creatividad, su capacidad de innovación, su constancia marquen un camino? Acá mismo, esta exposición rural es una demostración de que somos muchos los que confiamos en el país, los que confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de salir adelante. Todos los años, a pesar de la crisis y la realidad que nos golpea, crecemos. Todos los años más empresas y productores quieren estar con nosotros, mostrar lo que hacen, buscar nuevos negocios. Argentina es un país que puede, si los deja, puede. Solo necesita liberar esa fuerza contenida. Imaginen cuánto más haríamos, cuánto más creceríamos, cuánto nos desarrollaríamos si no viviéramos de frustración en frustración. Si hubiese un camino por delante y lo recorriéramos con el convencimiento de crecer, que crecer nos beneficia a todos. Eso es lo que necesitamos, una visión, una idea de país con la que nos identifiquemos. Creemos en la Argentina, en la tierra que nacimos, y la queremos ver mejor. A nosotros nos toca pensar en la producción. Desde hace años, largos años, venimos advirtiendo qué iba a pasar si no se tomaban las medidas correctas. Si se seguía insistiendo con un camino que en vez de expandir la producción la contrae. Los gobiernos siempre miran el corto plazo y jamás consideran que un país se construye con una mirada de futuro. En términos relativos, la Argentina perdió terreno, aún siendo considerada una de las potencias agroindustriales más importantes del mundo. Sin embargo, nuestro potencial siempre se queda en eso, en un potencial. Decisiones que se cambian cada 5 minutos, arbitrariedades que surgen desde escritorios alejados de la realidad del día a día, resultan obstáculos infranqueables desde el esfuerzo constante y probado de los productores agropecuarios, que cada año entierran una semilla o deciden reproducir su ganado imaginando que esta vez será diferente. Pero no. La Argentina ingresó hace muchos años en una espiral descendente que desperdicia las enormes oportunidades que tienen para crecer y desarrollarse, pero que además está provocando un deterioro en el plano educativo, de seguridad, de salud, entre otros. Claramente el sector agroindustrial es el más relevante y federal del país, pero no es el único, no es el salvador, pero sí el que puede aportar una energía que nos ponga en movimiento y que nos saque del pantano en el que permanecemos. Pero debemos ser conscientes que solo no alcanzará. Necesitamos un desarrollo energético de la minería, de las investigaciones, logrando así un crecimiento armónico de la sociedad que nos contenga a todos. Podríamos hablar horas de todo lo que pasó y pasa. No hay muchas diferencias en décadas. Si nos remontamos allá por el 2005, el castigado sector ganadero repudiaba el peso mínimo de faena y el incremento de las retenciones de la carne. Pasaron 18 años. En el 2006 se prohibieron las exportaciones de carne y se fijaron valores para la hacienda en pie y 12 cortes de consumo masivo. ¿Les suena? Al mes siguiente se crearon los ROE y los cupos de exportación.
Continuó una catarata de medidas que derivó en una fuerte caída del rodeo nacional y pérdida de mercado, pero decidimos seguir con el relato de la mesa de los argentinos. Y hoy aquí estamos, con un stock de vacas inferior al 2009, una actividad que se emblema en este país, destrozada y de la cual los gobernantes y candidatos ni hablan ni mencionan el potencial que tiene y las riquezas que genera, además de la mano de obra y del arraigo. En este mismo atril, nuestro presidente allá por el 2008 recordaba el difícil contexto de aquel año con la 125 de por medio, de un extenso conflicto que finalizó con el voto no positivo aquella madrugada en la que muchos creían una nueva etapa comenzaría con políticas de mediano y largo plazo. Nada de eso ocurrió. Podríamos seguir con lo ocurrido con la lechería, la producción porcina, la avícola, las economías regionales, todas navegando la incertidumbre sin horizonte. Mientras tanto, el sector aportó en 21 años el valor de 4 préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sería bueno que nos cuenten cuál fue el grado de aprovechamiento de ese descomunal dinero, a dónde fue. En paralelo, y como dato positivo, debemos destacar que se trató de un proceso que puso al campo en un lugar central, en el que muchos argentinos advirtieron sobre su relevancia a la hora de construir un camino de crecimiento y desarrollo. Ese posicionamiento hoy sigue vigente. Hoy estamos aquí luego de 15 años hablando de los mismos temas. No solucionamos casi nada. Reclamamos por las retenciones, que sigue siendo una extracción abusiva y sin sentido de los productores a las regiones productivas. Imaginemos por un instante si todo ese dinero se hubiese quedado en manos de los productores, en los pueblos, en las ciudades del interior. Todo lo que hubiésemos movido, multiplicado y generado en emprendimientos, empleo. Seguimos aquí pidiendo más seguridad en las zonas rurales, más infraestructura, especialmente en caminos, rutas, electricidad y conectividad, hoy tan necesario como cualquier otro servicio. Porque además de un factor clave para el arraigo de las familias de los campos, frenar así la concentración de gente en las grandes ciudades, que multiplica los problemas, que agrava la situación social. Conseguir colaboradores dispuestos a vivir en el campo es cada vez más complejo. La educación debe ser una prioridad para las próximas gestiones, donde los resultados no son los deseados. Aún con el gran esfuerzo de los docentes, hay que quebrar la tendencia. Más allá de los diferentes test, pruebas y mediciones internacionales, hoy hay un consenso de que la educación perdió calidad en la Argentina, no solo comparada con otros modelos educativos, sino con nuestra propia historia. En ese punto, la preocupación de esta institución llevó a un paso trascendental. Decidimos pasar del diagnóstico y la preocupación al aporte. Por eso nuestro instituto educativo, hoy después de mucho trabajo colectivo, es una realidad, con chicos que cada día ingresan a nuestras aulas para alcanzar un futuro mejor. Entendemos que no hay otro camino que el del esfuerzo y del trabajo diario, la capacitación constante y el deseo de ser mejores profesionales, trabajadores y personas. Tenemos que retomar ese camino y abandonar el de los atajos y el de perseguir el éxito a cualquier precio. Los que se salen de la huella y no cumplen las normas deben recibir su pena correspondiente. En la Argentina debemos recuperar la idea del que hace las cosas bien tiene su reconocimiento y el que infringe las leyes es penalizado. Porque esa penalización funciona también de incentivo para el que cumple a seguir en esa dirección. Si el que no cumple no es penalizado y encima se favorece, los incentivos funcionan a la inversa. Parece curioso que tengamos que recordar estas elementales reglas de convivencia en un país en el que salir a la calle o estar en una parada de colectivo es un riesgo constante. La seguridad es otro tema en el que involucionamos cada día que nos despertamos. Hay que decirlo, el deterioro económico que nos impone mayores niveles de pobreza, una situación social acuciante y la falta de oportunidades y empleo genuino generan un caldo de cultivo en que la delincuencia aprovecha para crecer. Como respuesta, tenemos una fuerza policial que requiere mayores niveles de inversión,
mejores sueldos, más tecnología para poder dar respuestas eficientes. En Córdoba venimos transitando un camino de entendimientos y mesas de trabajo que, aunque falte mucho aún por avanzar, viene dando resultados. La jerarquización de la patrulla rural y las nuevas bases operativas dan cuenta de eso. Falta personal y movilidad aún, pero el camino es el correcto. Así también las entidades gremiales del campo vienen aportando constantemente para el beneficio de los productores, acompañado con el conocimiento y la información constante que le dan a sus representados. Debemos insistir en esa dirección que bien se podría replicar más allá de Córdoba. Es hora que a quienes le confiemos el voto para conducir el destino del país no le tengamos que pedir, sino exigir que caminen y que escuchen a la gente. En nuestro sector hace años que advertimos de las consecuencias que traerían estas políticas y lamentablemente no nos equivocamos. Los índices de pobreza, inflación, deficiencia en todos los sectores hablan por sí solos. No hay posibilidad alguna de un país grande si no estamos todos comprometidos con el esfuerzo, la honestidad, sin individualismo, pensando en una sociedad en su conjunto, en la empatía con los demás. Por eso, todos los que hoy nos toca una función, por pequeña que sea, debemos honrar a nuestros mayores por todo lo que nos dieron y brindarles a nuestros jóvenes las condiciones que necesitan para crecer en un país en serio. Basta de grieta, basta de mezquindades, no hay más tiempo. No podemos dejar de recordar que estamos en el aniversario 40 del regreso a la vida democrática, el mejor sistema de organización político desarrollado hasta aquí. Más allá de las falencias que pueden exhibir en nuestro país por el mal desempeño, recordamos que en sus inicios se prometió que con la democracia se comía, se curaba y se educaba. Hoy claramente nos hemos alejado de aquellas metas. Hemos retrocedido, pero la hora nos convoca a todos, dejando atrás egoísmos, para aportar lo mejor de cada uno, pensando primero en el beneficio colectivo. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Para finalizar, considero que en una fiesta como esta, magnífica exposición, no dudo merecería otro discurso, pero no podemos negar la realidad. No quiero dejar pasar la oportunidad de decirles el enorme placer que se siente estar en una institución tan comprometida, defendiendo y representando a los productores, con errores y con aciertos, pero con la convicción de buscar lo mejor para todos, con un fuerte compromiso con la sociedad. Nuestro Ateneo, que además de fomentar la participación temprana en las instituciones, muestra un compromiso por lo colectivo, por el trabajo conjunto, por el bien común. El Ateneo y sus chicos son un emblema de esta casa. El orgullo de tener nuestro centro de tacas, equinoterapia, conjuntamente con la Municipalidad de Río Cuarto, ejemplo de acciones a largo plazo que trascienden gestiones de distinto color político. De la misma manera, nuestra participación desde su nacimiento en el Consejo Económico y Social, que tanto valoramos por ser un espacio de intercambio constante entre distintas instituciones, un ámbito en el que no siempre pensamos todos igual, pero eso nos obliga al ejercicio del diálogo profundo, del intercambio de ideas, a despojarnos de nuestros intereses particulares para construir algo más importante. El Instituto Educativo, inédito en nuestro movimiento, pero que marcó un antes y un después de la institución, convencidos de que la educación es el camino. Todo esto es posible con el compromiso de la comisión directiva, del Ateneo, del personal, de los comerciales, de los expositores, socios, amigos y público de la ciudad y región que nos visitan. A todos ustedes, muchísimas gracias.